Bueno, sí Cuando que es. quieras. Sí, es que estaba en la de PowerPoint. Lo tenía listo para empezar y no sé qué, dónde me mandó. Acá, Shift F5. Bueno, entonces primero hablamos un poco de montón, en realidad, sobre el tema de cómo modelar proteínas cuando no sabemos, cuando no hay un molde obvio con el cual hacer el modelado por homología. En realidad, una cosa que no aclaré ahí es que hoy en día ya no se hace la distinción. Quieren modelar una proteína, lo hacen con AlphaFold. Si hay templates muy parecidos, medio como que automáticamente se van a usar. Si no, se usará automáticamente más de esto de la coevolución interna y qué sé yo. Y siempre importante mirar las métricas al final, que les decía, el PLDT que es unidimensional, el PyPlot que es bidimensional, y también, no lo dije, pero también tira un número que es como que en un solo número intenta decirte ok, toda la proteína, todo el modelo está bien o no. Igual, bueno, mucho mejor mirar el plot. Ahora, todo eso era lo que yo llamo modelado, que acá, esto es una definición medio mía, no sé cuánto de acuerdo estará la gente o no, pero para mí modelado de, en este caso moléculas, pero puede ser cualquier otra cosa, es una representación física o en realidad puede ser intangible, uno lo puede tener en la cabeza, digamos, de la molécula o del modelo, de lo que uno esté de uno que quiera modelar, justamente, de lo que uno quiera poder pensar en 3D en este caso. Entonces, uno puede hacer eso a distintos niveles. Por ejemplo, uno puede pensar que puede modelar una molécula átomo por átomo, pensando que los átomos son como pelotitas unidas por resortes y que pueden interaccionar de cierta forma. O uno puede decir, no, vamos a un nivel más básico y pensemos a nivel cuántico, entonces uno modela la proteína como núcleos cargados positivamente con nubes de densidad electrónica alrededor, que a su vez siguen las reglas de los orbitales moleculares y qué sé yo. O al revés, uno puede decir, no, yo estoy interesado en un problema que no importa de los detalles atómicos menos electrónicos de la molécula, sino estoy viendo la molécula como un todo. Entonces me la puedo imaginar como una esfera del tamaño que más o menos representa el tamaño que tiene en solución. O quizá no una esfera, pero con cierta forma muy gruesa. Eso sería lo que uno llama una simulación coarse grain, de grano grueso sería. Y a su vez esto, obviamente uno lo piensa siempre en la computadora, pero también podría ser perfectamente en papel o con las manos, como yo hago un montón. Siempre depende de qué es lo que uno quiera expresar o investigar en 3D. Y a su vez, obviamente, lo vemos mucho asociado a cálculos en computadoras, pero también puede estar basado en datos experimentales, como cuando uno interpreta datos de X-ray diffraction como un modelo tridimensional, que ahora lo hacemos en la computadora, pero cuando lo hacían inicialmente, lo hacían con palitos armando modelos en el espacio, hasta las típicas fotos de Watson y Crick con el modelo de ADN, y según midiendo las distancias ahí, según eso uno hacía cálculos y veía cómo encajaba con los datos y ajustaba la distancia hasta que ajustaba mejor. O sea que literalmente puede ser con las manos y con objetos físicos. Obviamente es mucho más cómodo en la computadora. Y después puede mezclar eh, intuición química con resultados de un cálculo, con un dato experimental, bueno, todo ese tipo de cosas. Y por eso yo siempre recalco que incluso las estructuras experimentales son modelos en realidad, que explican los datos, pero son modelos. Bueno, yo hago esa distinción entre lo que es un modelo y lo que es una simulación. Para mí una simulación es una propagación del modelo, sea en el tiempo o en escalas o, bueno, distintas formas, ¿eh? Que obviamente uno también en principio lo asocia a cálculos en computadora, porque claro, yo digo, empiezo con ciertas coordenadas en la computadora y les calculo, hago cálculos que me hacen propagar esas coordenadas en el tiempo, entonces yo veo cómo la molécula se mueve. Pero también podría ser con algún otro modelo, con las manos, con lo que uno piensa en la cabeza, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, uno ve una hélice con un hinge, porque vio que hay una prolina con una glicina tres residuos después, y bueno, ya se imagina automáticamente que eso puede ser así. Después vamos a ver un ejemplo de que está simulado en realidad. Y eso entonces, de nuevo, esa simulación que uno hace en la computadora, en la cabeza, donde sea, puede seguir eh, potenciales basados en datos, como ese programa Rosetta que se usaba al principio para modelar cuando no había templates, o basado en potenciales físicos, en datos experimentales, de nuevo en intuición, conocimiento, etc. ¿Ok? Y cuando uno lo dice en potenciales físicos, o sea, seguir los movimientos según potenciales físicos, es lo que uno más asocia a una simulación molecular, donde en el caso de una simulación clásica, donde uno trata a los átomos como esferas conectadas por resortes y todo eso, básicamente lo que uno hace es, dadas las posiciones en el espacio, calcula la fuerza que resulta en cada átomo
debido a la existencia de todos los otros. Entonces yo tengo una carga positiva acá y una negativa acá, siento que me atrae, pero por otro lado hay otro acá que está unido a mí y tira para el otro lado, ¿no? Entonces todas esas fuerzas se computan sobre cada átomo y una vez que tengo la fuerza resultante en cada átomo, puedo, leyes de Newton, dividir por la masa del átomo, con lo cual tengo una aceleración. Y si tengo una aceleración y conozco la posición inicial y la velocidad inicial, puedo predecir dónde va a estar después. Lo cual tenemos que integrar las ecuaciones de Newton. Entonces puedo multiplicar por un pequeño delta t, calcular, dada la posición actual y todas las fuerzas y las velocidades, dónde va a estar un pequeño delta tiempo después. Y después puedo hacer el cálculo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y lo puedo hacer miles de millones de veces, y en cada vez que lo hago, dibujar dónde están los átomos, y básicamente eso es una película de simulación. Comparado con otros años, creo que esta es la primera vez que voy a mostrar una simulación, para aparte de paso hacer un punto importante. Eh, y bueno, entonces, estas simulaciones que uno puede hacer en la computadora las puede hacer, como decíamos, a distintos niveles. Cuántico, donde uno trata los electrones y las funciones de onda, etcétera. Es el único tipo de simulación donde uno puede esperar razonablemente bien determinar si un enlace se rompe o se crea, por ejemplo. Después están las simulaciones que llaman atomísticas o all atoms, que en realidad lo que son es que son clásicas, clásicas respecto a que usan mecánica clásica de Newton, digamos, que es lo que les contaba antes, calcular las fuerzas y propagar. En realidad, la mecánica cuántica, en las simulaciones cuánticas también se calculan fuerzas, solo que no se calculan con estas ecuaciones sencillas, sino que se calculan resolviendo las ecuaciones de onda y determinando cuál es la fuerza resultante en cada átomo. En las atomísticas, en cambio, uno usa más un modelo mecánico y es el tipo de simulación más usado en estudios de biología, porque o sea, si uno no quiere estudiar cómo se forma o se rompe un enlace, casi todo el otro, casi todos los otros movimientos los puede estudiar justamente con este tipo de mecánica. Después, Coarse-Grained es lo que le comentaba, que, donde se agrupan átomos en esferas o en alguna forma. Una de las simulaciones Coarse-Grained más comunes es aquella donde cada 4 átomos pesados, o sea, átomos que no son hidrógeno, o sea, los carbonos y nitrógeno, etcétera, se juntan en una sola esfera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, una glicina se puede describir con una sola esfera. Una alanina también con una esfera un poquito más grande. Una serina ya se describe con dos, una para el backbone y otra para la cabeza polar, y así. Un triptofano se describe con, no, creo que 5 en total, o sea, una del backbone y 4 de la cadena lateral, etc. Pero coarse-grained está menos definido. Uno puede decir, no, yo hago un grano más grueso todavía. Entonces mi proteína es esta esfera o esta barra. O más grueso, llego al nivel de célula, porque no estoy estudiando interacciones entre proteínas, sino células que pueden tener cierta polaridad, por decir algo. Entonces ahí uno va subiendo la escala hasta que en un punto uno ya puede tener lo que las simulaciones de continuum. Estas simulaciones, el tema de las simulaciones es medio complicado, porque mucha gente es muy reacia a creerles lo que sea, pero hay que tener en cuenta que un montón de cosas de las que hacemos hoy en día, los ingenieros usan simulaciones, por ejemplo las de continuo, para ver cómo se deforman los materiales, cuándo se pueden romper o no, todo eso. Y hay cosas como la seguridad en el vuelo aéreo que dependen de ese tipo de simulaciones, porque hay un montón de cosas que no se pueden probar experimentalmente o que son muy costosas o lo que sea. Bueno, y la simulación un poco, la simulación en biología, en química, un poco intenta hacer lo mismo, solo que describir la realidad a esos niveles es muy complicado. Pero intenta hacer lo mismo respecto a que en el mundo ideal, si funcionaran perfecto y si uno pudiera poner el sistema que quiera, uno podría predecir el resultado del experimento para no hacerlo si en realidad no van a funcionar, o, o incluso capaz reemplazar el experimento por una simulación donde puede estar todo perfectamente controlado. Obviamente esto es el ideal, en la práctica no funciona, pero muchas veces no funciona. Pero un poco es eso, o hacer algo que uno podría hacer experimentalmente, pero lo puede hacer con mucho menos costo. Ese es un poco el tipo de filosofía, digamos, o de dream, de sueño que uno tiene cuando quiere hacer simulaciones. Eh, bueno, esto, según cómo describa uno la molécula, uno va a usar lo que se llama un campo de fuerza. Acá les tiro algunos nombres porque por ahí los ven en algunos papers. Para descripciones atomísticas, siempre de mecánica clásica. Yo de mecánica cuántica y de cálculos cuánticos no sé nada. Pero en simulaciones clásicas, Amber y Charm son los campos de fuerza que más se usan para, para moléculas pequeñas, proteínas, membranas, solventes, etcétera. A su vez, Amber y Charm son familias enteras de force fields. Está Amber 14, Amber 19, bla, 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 bla. Charm, actualmente el Charm más usado es el 36M, se llama, el que tiene un paper en Nature Methods asociado. Eh,
Generalmente hay parámetros listos, predefinidos para los aminoácidos que después se combinan. También hay parámetros predefinidos para los iones más comunes y el solvente, que es agua principalmente. Y después, bueno, para algunas moléculas se han preparado también parámetros. O sea, cuando hablo de parámetros me refiero a que cada una de estas esferitas hay que describirle la masa, el radio, la carga, las interacciones que puede tener con todas las otras esferas. O sea, hay mucho ahí. Y todo eso, en principio, tiene que intentar replicar la realidad lo mejor posible con un montón de limitaciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un anillo aromático, tiene una simetría tal que hace difícil que uno ponga, por ejemplo, o sea, cuando uno parametriza, parametriza átomo por átomo. Pero, por ejemplo, en el anillo aromático, acá, si este es el anillo, ¿no? Este es el plano, acá y acá hay una nube de carga negativa que yo no puedo representar, porque yo no tengo átomos acá y acá. Entonces ahí ya del vamos tienen, por ejemplo, una cosa que la simulación clásica no puede explicar bien. La cuántica sí, pero es mucho más pesada de calcular, entonces los problemas que se pueden estudiar son menos, o en sistemas más chicos. Y bueno, toda esa parametrización, hay grupos que se dedican específicamente a eso. Nosotros somos más de los grupos no, que los usan. Y aún dentro de los que lo usan hay, bueno, más distintas escuelas, más, menos flexibles de sobre qué se puede aplicar o no. Yo, por ejemplo, viniendo mucho más del lado experimental, soy mucho más reacio, también yo mismo. O sea, yo uso mucho las simulaciones, pero soy más reacio, por ejemplo, que, no sé, que mi jefe para pensar, para aplicarlo a un problema, a una pregunta en particular. Pero bueno, siempre ahí habrá un tira afloje, hacer las simulaciones, ver qué sentido tiene lo que sale. Hay mucho de ser crítico en el resultado, comparar con experimentos. Un montón de simulaciones terminan en la nada, porque las 6 de seguimiento no puede ser. Chau, quedó ahí. Que bueno, también tiene su problema porque son baratas, pero gastan mucho recurso de cálculo, son environmentally, digamos, no muy friendly, aunque probablemente más friendly que tirar un montón de plástico, pero bueno, eso no, me desvía ahí. Y bueno, después del lado de Coarse Grain, hablando de force fields, el más conocido lejos es Martini. Syrah es uno que desarrollan en Uruguay, que lo probé un par de veces, está bastante bien, pero bueno, Martini tiene una comunidad tan grande, igual que Amber y Charm, que hay un montón de cosas, hay un montón de documentación, parámetros para moléculas raras, etcétera. Acá les muestro una simulación, lo que sería una simulación de una proteína de membrana, cómo se podría ver a distintos niveles. Nivel cuántico, bueno, no se representa acá, pero a nivel atomístico, cada átomo aparece ahí, o sea, cada carbono con su hidrógeno, los átomos de alrededor, etcétera. Por ahí uno no los muestra para que la visualización sea más sencilla, pero están, en el cálculo están. Incluso cada molécula de agua es un oxígeno con dos hidrógenos. O a veces el agua es muy difícil de reproducir sus propiedades. Entonces hay modelos de agua que tienen 4 o 5 átomos, de los cuales en realidad está el oxígeno y los dos hidrógenos, más un cuarto o un quinto átomo, que son invisibles. Lo único que hacen es hacer que la simulación salga mejor. Por ejemplo, el agua más estándar que se usa para simular sistemas biológicos está calibrada para funcionar bien alrededor de los 20-25 grados. Pero si uno la lleva a cero, no se congela, o sea, se sigue moviendo y no forma las estructuras que uno espera para un pedazo de hielo. O si uno lo lleva a 100 grados, se mueve rápido, pero no se hierve, no se quedan burbujas de agua ahí. Bueno, hay un montón de cosas así que para el agua son especialmente difíciles, ¿ok? Y los iones también son difíciles, porque los iones en la realidad están hidratados y uno acá, el ion lo tiene suelto en el agua, lo cual no es lo mismo. A su vez, en la realidad, probablemente las aguas de hidratación intercambien con el solvente, y acá, sí, en la simulación atomística, uno no puede crear y romper enlaces. O sea que si uno quisiera hacer una especie de ion hidratado, quedaría siempre hidratado. Hay un millón de limitaciones en lo que son las simulaciones, ¿ok? Y como les voy a mostrar después con un ejemplo en la computadora, aun si uno tuviera un sistema de simulación que es fidedigno de la realidad, es una copia fiel, digamos, de la realidad, o sea que puede tener en cuenta todas las posibles interacciones tal como son. Aún en ese caso, las simulaciones tienen la complicación de que, primero, son lentas. Uno puede hacer ese delta t que yo les hablaba antes, ese incremento de tiempo que les contaba, es de 2 femtosegundos por el momento, hoy en día, para que, bueno, por una serie de cuestiones teóricas. O sea que si uno quiere hacer una simulación de ver qué pasa, digamos, en una escala de milisegundos, que sería una escala razonable para la biología, tiene que hacer como 10 a la 15 pasos, cosa que nadie hace hoy en día. ¿Eh? O sea, no, porque las computadoras no dan. Uno, en el mejor caso, para un sistema no muy grande, puede simular algunos microsegundos.
Después hay un montón de trucos que los físicos se inventan, algunos de los cuales funcionan, otros no, otros les funciona solo lo que lo inventó, pero después son difíciles de aplicar, para poder hacer un poco se llama biased sampling, o sea, que la simulación no sea, no ocurra naturalmente, sino que uno le empuje a que haga algo en particular. Pero bueno, eso todo es, de nuevo, como un campo en particular y, y no hay una receta que funcione para todos los problemas, básicamente. E incluso hay otro problema más grave todavía, o no más grave, pero más de base, que si por más que la simulación fuera perfecta, e incluso aún si permitieran simular tan largo como uno quiera, son muy sensibles a la estructura de entrada con la cual se empieza. Incluso una protonación mal ya puede cambiar todo, ¿no? Y ustedes imagínense cuando resuelven una estructura, la cantidad de residuos que pueden cargarse o positivo o negativamente, o sea, pueden tener un hidrógeno más o menos, cada uno de esos puede estar mal, entonces cada uno de esos es una posible fuente de problemas, y después les voy a mostrar un ejemplo que, bueno, de casualidad lo encontramos y resultó ser interesante, pero bueno, a los fines prácticos hace que sea muy complicado realmente setear bien una simulación, estar seguro de los resultados que uno saca, etc. Eh, la simulación de proteínas de membrana respecto a las proteínas, a los sistemas normales, tiene una serie de problemas extra en la realidad, digamos, de que, bueno, los forces, los campos de fuerza no son perfectos como yo como decía en ese escenario recién, y a su vez yo les decía que uno no puede simular más de, digamos, 10 microsegundos hoy en día. En las proteínas de membrana hay un problema adicional, que es que todo es más lento. Entonces, por ejemplo, lo que uno para una proteína en solución puede equilibrar con el solvente, el agua difunde tan rápido en ella misma, que básicamente si una molécula de agua yo la pongo acá, pero en realidad tenía que estar acá, se va a acomodar. Ahora, si yo pongo una proteína en la membrana y la pongo mal, o pongo una combinación de lípidos que en realidad no puede existir, lleva tanto tiempo solamente ya que difundan, que en el tiempo de la simulación no se van a acomodar, digamos. Entonces, eh, el hecho de que todo sea más lento complica la cuestión esa del tiempo más. Y después, otro tema es que las membranas reales son muy complejas. Si uno quiere aproximar una simulación de una proteína en una solución de un buffer muy diluido, supongamos que uno la simula, no sé. En la práctica, todas las simulaciones de proteína en agua se hacen con agua y sal a 0,15 molar, cloruro de potasio. Pero uno podría pensar también en agregar, no sé, qué sé yo, iones sulfato, alguna cosa así. Ahora, si la proteína está en membrana, uno tiene que decidir qué membrana modela. Y si uno está modelando un experimento, puede ser que uno haga el experimento, por ejemplo, en liposomas hechos con POPC, por decir un lípido, ¿no? Fosfatidilcolina. En ese caso, uno podría pensar que localmente, bueno, primero, que la composición es puro POPC, y segundo, o POPC con DOPC, una mezcla sencilla relativamente, y segundo, que la proteína está prácticamente en una membrana plana, porque si bien el liposoma obviamente es circular, es tan grande al lado de la proteína que localmente uno la puede considerar plana. Entonces, uno podría tener un sistema para simular que se parezca a eso. Ahora, si uno quiere simular la proteína en su ambiente lipídico real, eso es súper complicado porque la membrana puede tener, o sea, un montón de tipos de lípidos distintos, de cabezas polares, con cadenas hidrofóbicas. A su vez, las cadenas hidrofóbicas pueden tener distinto largo, distinta saturación, etc. Todo eso, hay un montón de variables ahí que ni siquiera se conocen. Y aún si se conocieran, plasmarlas a todas en el sistema de simulación es muy complicado. Incluso cuando están los papers estos que miden concentración de distintos lípidos en una membrana, eso es generalmente un promedio que sale de espectrometría de masa. Pero en la realidad vos podés tener patches de los que le llaman rafts de un cierto lípido que se acumula o se excluye en cierto lugar de la membrana, y la proteína a su vez puede querer ir ahí o excluirse de ese raft. A su vez, las dos membranas pueden tener composiciones distintas y de hecho las tienen. De un lado por ahí es más común que se glicosine y del otro no. Pero hay una cantidad de variables que se escapan y que ni siquiera se conocen como son. Entonces, bueno, todo eso hace que sea difícil. Y por eso para mí trabajar en simulaciones con proteínas de membrana, si ya soy reacio con las proteínas de solución, imagínense con una proteína de membrana. Ahora, aún así a veces uno puede sacar algunas cosas interesantes. A estas imágenes que dejo acá son de un review de un grupo de simulaciones muy bueno. Hay uno de simulación de proteínas de membrana, uno de Samsung y otro no aparece acá. Ah, este sí, este grupo de Finlandia.
Son buenísimos, bien críticos, pero también sacan cosas adelante. Y que bueno, después se lo recomiendo para que le interese específicamente, se lo pueden mirar. Está bueno este en particular, el de los finlandeses, por un Kemrer gigante que empieza, como ven acá, con los lípidos. Bueno, ustedes ya en el curso han visto mucho, pero por ahí para repasar está bonito. Y está todo en el mismo, digamos, en el mismo libro prácticamente, porque cada uno de los Kemrer es un libraco, con a su vez links a qué se puede simular, qué no, etcétera y un montón de ejemplos. Bueno, esto probablemente también lo conozcan, acá son todos los distintos compartimientos, qué composición tienen, que a su vez acá no está detallado por leaflet, ni por posibles RAFs que hayan, pero bueno, la cuestión es que saben que existe todo eso. Y acá les muestro un par de aplicaciones específicas, acá usando Martini, que es uno de estos modelos coarse grain, en este caso, para ver unas proteínas que son solubles, si se quieren unir, o sea, si tienen cierta afinidad natural por membranas o no, como afinidad como proteínas periféricas de membrana. Este es un tipo de simulación que se puede hacer bastante fácil y como la difusión ocurre en solución, es bastante rápida, entonces uno más o menos puede converger el resultado bastante razonablemente en un tiempo razonable también. Acá lo que se hace es se prepara una membrana, una dada composición, ahí bueno, tiene que elegirla uno, y siempre es más fácil si uno hace una simulación que se relacione con un experimento in vitro, porque in vitro las concentraciones de lípidos son mucho más definidas, los tipos de lípidos. Y acá lo que hace es poner la proteína en solución lejos de la membrana y, y hacer la simulación sin llevarla a ningún lado, a ver qué pasa naturalmente. Entonces la proteína va a difundir y eventualmente va a chocar contra la membrana, y si quiere interaccionar se va a quedar un rato, si no quiere se va a salir a solución. Y entonces acá lo que ven en este plot es la distancia, la mínima distancia, o sea, entre el átomo que está más cercano a la membrana y la membrana, versus tiempo. Lo que ven acá es que difunde un rato libre y cuando está acá, en 0,5, lo que está pasando es que la proteína está quedándose un rato en la membrana, después sale de nuevo a solución, vuelve, no se queda esta vuelta, sale, vuelve, acá se queda un rato más, sale, acá vuelve al final, etc. Y uno, si cuenta muchos de estos casos, de estos eventos de binding y unbinding, si uno cuenta el número suficiente, uno podría aproximar eso un poco a la free energy de unión. ¿Eh? En este caso, digamos que este número de cuentas no es realmente mucho, pero bueno, ya te empieza a dar una idea de que a través de ciertas caras más o menos le gusta interaccionar. Fíjense, acá se quedó durante 1,5 microsegundos, 1500 nanosegundos. Y uno a su vez puede convertir esto en un histograma así. Entonces, en este paper, esta no es la gente que desarrolló el Martini, el force field. Esto es gente que lo aplica y testea a ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer. En este paper vieron que, bueno, efectivamente este es Martini 3, me parece que ellos probaron. Efectivamente era bastante bueno para discriminar proteínas que querían asociarse a la membrana de proteínas que no. Este es un punto interesante porque de predicciones a hacer sobre secuencias de proteínas o estructuras de proteínas respecto a membranas, hay mucho para proteínas integrales de membrana, o sea, que descubren cómo se inserta la membrana, la hélice transmembrana o los beta barrels, etc. Pero predecir interacciones periféricas no es, no es algo que uno pueda hacer fácil. No se me ocurre, por ejemplo, un server ahora con el cual uno lo puede hacer. Si uno puede mirar la superficie de una proteína y si ve mucha carga positiva concentrada, suele tener que ver con unión a las membranas porque suelen tener mucha carga negativa. Pero eso es muy a ojo, puede ser indicativo, puede servir para planear alguna mutación, pero esto ya usa una física mucho más realista. Y a su vez no son simulaciones ni siquiera complicadas de hacer. Esto uno la puede setear en una tarde y puede correr durante un mes un montón en paralelo, varias réplicas, para después tener buena estadística. Incluso en una semana por ahí uno ya puede tener un resultado bastante confiable. Y bueno, es una de las posibles aplicaciones a un problema que de otra forma no se puede ver mucho. Acá tienen como control negativo, digamos, este sería una que se une, y acá como control negativo tienen ubiquitina y la lisosima. Fíjense como cuando hacen la simulación, obviamente, se puede encontrar la membrana en el camino cuando están dando. Entonces chocar se choca y hay algunas distancias cortas. Pero si se fijan acá, a distancias muy cortas, acá y acá, no está ese pico fuerte que tenemos acá cuando sí hay binding periférico. Entonces esto como sería un negativo, negativo, esto sería un positivo. Y bueno, después uno puede hacer análisis más fino diciendo, bueno, cuando está unida a un rato largo, como ese ejemplo que les mostré que se queda un rato largo unida, ¿qué residuos usa? Entonces uno puede ahí buscar contactos y, por ejemplo, acá uno puede decir, bueno, estos residuos parecen estar involucrados en la unión. Obviamente uno de ahí puede seguir con hacer algunas mutaciones y probarlo en sílico hasta que ve que no hay más efecto y después, bueno, eventualmente hacer algún experimento in vitro o algo así. Eh, Perdón, Luciano, tengo una pregunta.
ahí cuando hacen ese modelado, Martinis, yo no me recuerdo mal, era coarse grain, ¿no? Sí, es una cosa ¿Qué ahí. Sí. toman? Las dos, esta coarse grain es la membrana y también la proteína, que después Y vos cuando ahí se hace ¿están Corsonate, es residuos o está distinto, está tomado? todo Corsonate. Todo coarse grain. O sea, cuando Acá se después usa. dicen el residuo interactúa para ver esto, las interacciones de los residuos, en realidad Sí. toman. Estos dibujos que se ve acá se ve átomo por átomo, ¿no? Pero Sí, eso es porque a veces se hace un backmapping atomístico para que el ojo lo pueda entender, porque si no, acá el triptofano, en vez de ver el anillito lindo, verías tres pelotas, por ejemplo, está o cuatro bien. pelotas, y así. Y lo mismo con la membrana. La membrana, creo que lo más común es que cada dos o tres CH2 de la cadena linfática lo haces una esfera, que tiene propiedades hidrofóbicas también, ¿no? Y la cabeza polar puede estar hecha por dos o tres esferas también. Incluso el solvente es también coarse. Creo que Martini, al menos en Martini 2, cada cuatro moléculas de agua reales, lo cual son 12 átomos, reemplaza todo eso por una esfera. Bueno. Una Que, pregunta bueno, te hago. Cuando vos decís uno lo puedo lo pueden correr, ¿quién lo puede correr? O sea, no es como un AlphaFold que vos subís la secuencia. O sea, eso necesitas de no. alguien que sea un programador y que lo sepa usar, que sepa hacer modelado. Para estas simulaciones, como tienen que integrar esas ecuaciones de movimiento miles de millones de veces, hay que usar todo un programa específico y está bueno correrlo en computadoras dedicadas. Claro. Bueno, Nosotros pero usamos, alguien que sepa. nosotros usamos un clúster. Sí, para setear las simulaciones, algunas se pueden setear bastante fácil, incluso con un sistema online, un server, pero eso te da todos los archivos que vos necesitas, los tenés que bajar y después correr en una computadora con una GPU o algo así. Nosotros en particular, todos los años, yo aplico al sistema suizo de cálculo, eh, y tenemos tiempo máquina ahí para usar cuando sale grande. Generalmente siempre sale, pero bueno, a lo que voy es que sí, tal como vos decís, hay que saber un poco manejarse con Linux y conocer un poco de lo básico de simulaciones, pero bueno, por suerte el programa este se los puedo mostrar rapidito. Está lindo al menos para jugar y armar sistemas, aun si después no los van a modelar, no los van a simular, digo. Acá se llama charmgui.org, login. En este Charm GUI, Charm es un programa de simulaciones y GUI de Graphical User Interface, uno puede armar un montón de cosas acá. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer Membrane Builder by Layer o lo que quiera uno acá, hay un montón de cosas prearmadas. Le pongo Membrane by Layer. Acá me dice que le suba el PDB o que le pase un código PDB o que yo le suba mi archivo. Casi todo uno lo hace con su propio archivo. Después le das para adelante y esto después, entonces como que lee el PDB y después te dice qué membrana querés, a dónde querés ponerlo. Y todo bastante una interfaz bastante sencilla. Ahora, al final te da, claro, te da un archivo que vos lo tenés que bajar, descomprimir en un server, en un centro de cálculo, de cómputo, digamos, y bueno, y ahí corres la simulación. Pero a ver si tengo algún ejemplo que estaba probando ayer para mostrarles cómo se ve. User Profile Show ID, cómo se ve un sistema no, a ver, este capaz. Cómo se ve el sistema coarse grained. No me acuerdo si este es coarse grained. No, ese no es coarse grained. Bueno, pero sí ahí vieron rápido que podés efectivamente empezás con una proteína y terminás con proteína en membrana y la podés acomodar. Incluso, ¿se acuerdan que yo les mencioné ese server que se llama OPM, Orientation of Proteins in Membranes? Pueden usar ese server como parte de la interfaz del ChamGUI para que ustedes le hagan un PDB y él automáticamente embede la proteína en la membrana, donde ustedes pueden elegir la composición a su vez de la membrana. Incluso le pueden decir que cada leaflet tiene una composición distinta. Es bastante versátil. Y después por ahí no van a hacer simulaciones porque no tienen cómo hacer o no les interesa simular, pero sí pueden bajarse el PDB y mirarlo, hacer una figura linda, hacer medidas de geometría. Entonces lo pueden hacer sin necesidad de simular. Ahora, para esto sí hace falta correr los cálculos. Este es otro ejemplo, pero lo voy a saltar. Yo también. Bueno, acá otro ejemplo de algo que nosotros hicimos para un trabajo ahí con COVID y qué sé yo. Eh, Como para dar una idea del tipo de cosas que sí se pueden hacer. Acá teníamos, me faltó una slide. Acá teníamos una mezcla de dos lípidos, este DPPC y del IPC, que tiene una insaturación más o menos, no me acuerdo. Y lo que ven acá, esto es viendo la membrana de arriba, esto es el trímero de Spike,
la spike de SARS-CoV-2, del lado de adentro donde tiene cisteína. Estas esferas amarillas, esto es coarse grain, las esferas amarillas son cisteínas que pueden estar palmitoiladas o no. Y nosotros lo que estábamos haciendo acá, bueno, era ver el efecto de la palmitoilación y a su vez queríamos ver específicamente si la proteína prefería unirse a este lípido o a este otro lípido. Fíjense, este está totalmente saturado, este tiene 2 insaturaciones y hay un poco de colesterol también en el medio. Y esto empezó porque el grupo experimental que vino con esto, hacen Cell Biology, de hecho, vinieron y dijeron, nosotros tenemos esto y sabemos que in vitro, o hay un paper publicado por ahí, sabemos que in vitro en ciertas concentraciones, este lípido con ese lípido y el colesterol hacen una separación de fase, donde este lípido se junta con el colesterol en esta fase, lo ven acá, y el otro, el naranja, queda separado en una fase separada. Eso se sabe in vitro, y ya había un paper de Martini con solo membrana, solo lípidos, mostrando que Martini podía reproducir eso. O sea, si ustedes empiezan con una mezcla y simulan Martini solo, ven la separación de fase. La pregunta que tenía el grupo biológico era, si tenemos la proteína esta con y sin palmitoilaciones en la cisteína, la palmitoilación la ven acá, por ejemplo abajo, ven que la cisteína está extendida con los lípidos del palmitato, eh, ¿prefiere unirse a esta fase o a la otra? Bueno, esa básicamente era la pregunta de entrada. La respuesta según las simulaciones era que se unía a esta fase y después ahí, bueno, cuando tenía los palmitatos y bueno, después de ahí seguía el paper que era principalmente experimental, pero bueno, eso le servía para parte de la investigación. Después acá hay un ejemplo de una simulación atomística de unas hélices que tienen unas prolinas ahí y esta hélice es sensible a las propiedades de la membrana. Esto es parte de una proteína más grande que sensa, se la llama que es un sensor de temperatura, la proteína esta, pero en realidad lo que sensa son propiedades de la membrana que dependen de la temperatura. Y para sensar eso justamente lo hace a través del kinking de la hélice alrededor de la prolina, sobre todo la prolina 16. Y después hay otra prolina del otro lado. ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos son la hélice 1 y la hélice 5, que son las dos hélices que tienen la prolina entre medio sensible a las propiedades, y cada una le simulamos una membrana de DOPC o DSPC. DSPC es una con cadena lateral más grande, entonces a la misma temperatura está como más rígido. De hecho, si se fijan, acá el lípido está todo como fluido, está en lo que sería una fase fluida, y en cambio acá el lípido está mucho más como derecho y organizado, es porque a la misma temperatura, al menos en las simulaciones, como que no sea, como que está en una fase cristalina, algo así. Entonces, básicamente lo que vemos en esta simulación, midiendo los ángulos con el tiempo y haciendo estos histogramas, es que de las dos hélices, la hélice 1 es la que es más sensible realmente al cambio de temperatura. Esto con una simulación atomística. Bueno, acá tengo esto que es este sitio que es el que les mostraba recién. Les recomiendo que vayan y jueguen porque se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día teníamos una proteína que se pueden hacer un montón de cosas, que es armar el modelo de proteína insertado en membrana, o en micela, o en nanodisco, etcétera. Que después uno lo puede usar para simular, pero ya mirarlo en 3D ayuda un montón. Y les decía, por ejemplo, el otro día teníamos una proteína en nanodiscos, y la proteína es transmembrana, pero arriba tiene como todo un mushroom. Ahora se las voy a mostrar justo. Entonces queríamos ver con qué tamaño de nanodisco uno podía encapsularla entera. En realidad la pregunta era al revés. Dado un nanodisco que ya estábamos usando, queríamos ver qué tan bien lo agarraba. Entonces, para eso uno puede usar este server, se lo bajan, lo miran en PyMol, no necesitan saber nada de simulaciones, lo miran ahí y pueden hacer un montón de interpretaciones respecto a la geometría, si este aminoácido queda muy lejos, muy cerca, si puede haber clashes, todo eso lo pueden hacer bastante intuitivamente sin hacer simulación. Bueno, entonces acá voy a saltar a la compu porque les quiero mostrar un ejemplo, creo que por ahí con esto podemos terminar. Voy a saltar a la otra compu. Con Blue Machine. Acá, ok. Ahora para mostrarles, esta de casualidad es la proteína de la que les decía recién, que acá está, ay no, ¿cómo hacer el tab? Ahí, algo que se notó. Que fíjense que es un barril transmembrana, esto es una toxina. Se ve la simulación, ¿no? Sí, sí. Ok, está quieto ahora, no se mueve,
pero lo que tienen acá, bueno, esto es un pedazo de proteína de un lípido en particular que se usa en unos experimentos donde la proteína esta se usa como nanoporo. En realidad es una toxina bacteriana, sí, que hace poros en la membrana, ¿no? Pero se usa como nanoporo porque si esto hace un poro en la membrana y si uno tiene iones, yo voy a poner la simulación, no sé si se lo ve fluida, lo que ven como esferas rojas y azules son iones potasio y cloruro que pasan guiados por una corriente eléctrica, una diferencia potencial entre arriba y abajo, y si uno tiene un analito, por ejemplo una molécula de ADN o algo que pasa por el poro, déjenme mostrarles de arriba cómo es, si la molécula pasa por el poro, bloquea temporalmente la corriente. Entonces esto se puede usar como nanoporo y es una cosa bastante grande de investigación en nuestro laboratorio, experimental y un poco computacional. Y lo que estoy haciendo en esta simulación básicamente es medir la corriente. En vez de con un experimento, lo hago con la simulación. La idea después es compararlo con el experimento y concluir cosas a partir de eso. ¿Por qué sí puedo hacer esto, dado todas las cosas negativas que les dije al principio? Bueno, lo puedo hacer porque el pasaje de iones a través del nanoporo ocurre en nanosegundos. Entonces, si yo simulo 2 microsegundos de esto, estoy eh, como 3 órdenes de magnitud arriba en tiempo, lo cual significa que puedo converger la medida bastante bien. Eso es, bueno, casualidad. Si yo tuviera que mirar la translocación del analito, por ejemplo, una molécula de ADN, eso ya no lo puedo hacer en microsegundos, eso puede tomar milisegundos. Entonces ya no es algo que yo pueda estudiar. Pero la translocación en partículas de iones, sí. Y en este caso, el estudio de la translocación de los iones estaba en el marco de que cuando uno tiene ciertas condiciones, la proteína deja de traslocar iones, ¿ok? Y en este caso en particular, lo que se puede hacer con una simulación, bueno, una simulación es como si uno viera todo lo que se puede llegar a ver, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es calcular la densidad de iones en un lugar u otro. Entonces, yo les voy a mostrar acá la densidad, por ejemplo, de iones. Esto es una densidad promedio, por medida a través de toda la simulación. Entonces, por ejemplo, acá los iones cloruro, fíjense cómo, bueno, las soluciones están en distintos lugares, pero en particular acá adentro, ahí abajo, hay una acumulación. ¿Eh? Y bueno, acá esto es en la wild type, pero después comparamos distintas mutantes que nosotros tenemos de estos nanoporos y lo que vemos es que a veces acumula más o menos, y cuando uno acumula cargas lo que hace es como contrarrestar el potencial que uno le pone de afuera. Por eso sospechamos que en un momento ya deja de translocar iones, hasta que es como que uno invierte el potencial o hace algo. Y después les quería mostrar una cosa más en esta simulación, que presentations, está un poco lento porque los clics van a la otra computadora en realidad. Fíjense, estos residuos de acá, a ver si puedo sumar, este glutámico y esta glutamina. Tal como lo ven ahora, es como viene de la estructura de cryo-EM, que tiene ya como 10 años, era de baja resolución, y estas cadenas laterales, si uno mira los datos primarios, todo esto estoy intentando conectar con lo que les dije al principio. Si uno mira los datos primarios, esas cadenas laterales no están ahí. Hay un poco de densidad del backbone, y la gente que modeló la estructura, como quería poner, puso la cadena lateral medio como podía, ahí en el aire, y no tiene realmente un soporte de que están así. Fíjense lo que pasa cuando yo simulo esto. Entonces se mueve, lo voy a pasar rápido. Fíjense que el nanoporo, la proteína se va como para arriba. Fíjense que si uno mira la membrana de costado, no sé si lo nota que se ha desplazado. O sea, estaba así, o sea, bien abajo, y terminó así, con todo esto más arriba, medio desordenado, eso porque no tiene una buena resolución la estructura de inicio. Y si uno presta atención a estos glutámicos, lo que hacen es interacciones con los fosfatos. Y bueno, siempre nos llamó la atención, hace 10 años que está esta estructura, hace 10 años que venimos haciendo simulaciones, y siempre nos llamó la atención que pasaba eso. Qué curioso, ¿no? ¿Será real? ¿Pasará realmente en nuestra medida en el nanoporo? Bueno, hace un mes nomás, en el laboratorio una chica determinó una nueva estructura de la misma proteína, también por cryo-EM, pero no me acuerdo qué resolución, pero mucha mejor resolución, que se ven ya los átomos prácticamente, casi individualmente, perdón, los átomos de hidrógeno, ¿no? Es una alta resolución, y lo que ella encontró es que ese mismo residuo glutámico y la glutamina no estaban puestos para cualquier lado como se había modelado antes porque no había densidad electrónica para justificar ponerlo así o así. Estaban acomodados, como les muestro acá, de esta forma,
de una forma tal que se veía incluso un poco de densidad electrónica acá en el medio, con lo cual uno dice, ah, bueno, pero entonces este glutámico en realidad está protonado, porque si está protonado puede hacer este puente de hidrógeno acá, y este otro puente de hidrógeno acá. ¿Eh? Entonces, ¿qué hicimos? Seteamos una simulación que era igual a la otra, pero con estas conformaciones de estos residuos. También de muchos otros que ahora se veían mejor. Cuando uno hace esta simulación, uno ya no ve más eso de que se levanta. Fíjense cómo siempre queda a la misma profundidad. Y lo otro que uno puede ver es que ese puente de hidrógeno que hay ahí, y que está, la proteína es heptamérica, o sea que está 7 veces se repite, ese puente de hidrógeno siempre se queda, es súper estable. Entonces, eh, el hecho de, si en esta misma estructura uno no pone ese hidrógeno, como de hecho yo hice al principio porque ni sabía lo que ellos habían visto, uno vuelve a ver que se sube. Pero cuando uno pone ese hidrógeno, son 7 hidrógenos en una proteína de 300 residuos por 7, o sea, es un hidrógeno perdido, pero que hace toda la diferencia en lo que uno ve en la simulación. Entonces, por eso acá conecto con lo que les decía hace un ratito, de que la simulación, el campo de simulación, el campo de fuerza puede ser perfecto y ustedes pueden ser capaces de simular 10 horas si quieren, de simulación de cómo se mueve la proteína, pero si la estructura de entrada está mal, por ejemplo en este caso porque hay un hidrógeno que falta, eh, es muy posible que terminen con conclusiones equivocadas. Entonces acá lo que hace 10 años que venimos diciendo, qué raro cómo sube, qué raro cómo sube, qué raro cómo sube, resultó que era un protón que nos estaba faltando y que no había forma de adivinarlo a partir de la estructura inicial. Solamente lo pudimos saber con una estructura de alta resolución. Entonces, bueno, ahora obviamente estamos replanteando un montón de simulaciones que tenemos ya hechas y qué sé yo, bueno, hay papers publicados, pero esto que yo les estoy contando pasa todo el tiempo. Y no solo con simulaciones, pasa con otras cosas también. Pero bueno, acá fue como muy claro y lo tenía muy fresco en la cabeza, por eso se los quería mostrar, de cómo hay que tener cuidado, bueno, en general, pero en particular con las simulaciones, porque uno le da algo a la computadora y la computadora siempre va a calcular, siempre le va a devolver algo. Bueno, yo estoy medio cansado ya, y creo que ya les tiré tanta información que los debe haber cansado a ustedes también. No, pero estuvo buenísima la clase. No sé qué opinan los chicos si quieren hablar, pero Sí, traté de meterle menos PowerPoint y más mostrar cosas que así todo me quedé un poco flojo respecto a lo que tenía en la cabeza. Quería mostrar menos PowerPoint todavía, pero bueno. no sé si alguien más tiene consultas, o sea, aprovechen. A mí me quedó una consulta anotada acá, pero más del inicio de la clase. Sí, Eh, Cuando estaba hablando de los alineamientos de estructuras, hablaste porque justo comentaste esto de que PyMol alinea secuencias y en función de eso te superpone las estructuras, y dijiste, hay otro programa que sí te alinea las estructuras terciarias, y dijiste, no está escrito sí. acá. Si me lo podrías decir o si después lo podés anotar en el PowerPoint Lo vamos a antes de poner, lo vamos a compartir. poner ahora en el PowerPoint, así después, cuando se lo mande a Leticia, les queda. Se llama, es que no me acordaba en el momento, se llama TM Align. Es Ah, ok. un server. Creo que se puede bajar, pero si no funciona como server. Tiene como dos cuadros de texto, le pega el PDB-1, el PDB-2 y él te devuelve los PDB alineados. Ah, Es genial. un número también que mide la similitud. Pero vamos a ponerlo acá, así no me olvido. Me recibe. Muchas gracias. ¿Te acordás dónde, más o menos, dónde era eso? Tiene que ser donde está Creo el que Fold C. Acá. ahí. TM Align. Sí. Si me quieren preguntar algo más, también si quieren procesar todo y preguntarme otro día, me mandan mails. Luciano, me quedé pensando, cuando hablamos de la parte del Rosetta Fold, el Sí. eh, esa versión está disponible, el código se puede usar en un servidor. Rosetta Fold y Rosetta Fold All Atoms, los dos son libres, pero eh, Fold, pero solo para Rosetta Fold, o sea, en All Atoms, hay una forma fácil de correrlo. Acá en Collab Fold, esta misma gente puso acá, Rosetta Fold 2. Entonces, podés entrar a este notebook y lo podés correr. Pero es el Rosetta Fold que no tiene All Atoms, o sea que no puedes poner ADN y otras moléculas. ¿Eh? El otro yo sí vi, bueno, no, yo acá hay un chico que lo instaló, porque está en GitHub, lo bajó, lo instaló, yo nunca lo usé, pero vi que hay empresas aparentemente que te permiten usarlo con login. Justo ayer lo estaba mirando cuando preparaba la clase.
Colab Notebooks no encontré. Pero bueno, como te decía, está el GitHub, donde lo puedes bajar e instalar, y si no, hay Bien. varias empresas, es como que han hecho su propia instalación, y después no sé si te cobran, no sé cómo es, pero se puede correr. Más que eso no te puedo decir. No, ese me interesó para probar algunas cosas. Cuando vengas acá, aprovecha a hablar con Fernando o con Lucián, que son los más nerd ahí de que instalan cosas y librería y todo eso, Ok, que seguro que lo han probado ellos. bien, gracias. Bueno, genial. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos descanso a Luciano. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Nada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te Chao. mando PowerPoint o te mando un link para que los bajes o algo. Dale. Yo no Corto pude la entrar a grabación. las comunidades, pero no sé si es que nunca tuve cuenta o si tengo y no sé el password. Y como igual tenía que hacer los PowerPoint y quería reacomodar.